Continuando entonces con la entrevista, queremos hacer respuesta de lo que le dijo del Mundial. Ah, la respuesta del Mundial, claro. Quedó en el aire la pregunta. Meu amigo Clavijo, que o Brasil está gastando uma fortuna agora. Está gastando una plata para organizar esse Mundial, para tirar um trauma de 50 anos que eles para sacarse un trauma de 50 que eles nos impuseram. Assim, claro, el Maracanazo, donde Uruguay le ha ganado la final. Homenageamos o nosso Carrasco, o Sija. Fueron de punto y terminaron banca. Mas 2014 vão fazer para nós ganharmos esse Mundial. Não, en 2014 se va a ganar, igual que se va a ganar. A la fuerza igual no se va a ganar. No, lo rescatable es la mitad que se está Claro, las relaciones humanas que se generan en este tipo de encuentros que quedan para toda la vida. Y lo más importante que se había dicho, una de las cuestiones que rescato y que quiero expresar, es ese sentido de unidad que dice que cuando pegan a un compañero en Uruguay, le duela al que está en Venezuela, le duela al que está en Estados Unidos, al que está en Europa. Ese sentido es el que tenemos que hacer primar y levantarlo para arriba, ¿no es cierto? Y creo que en ese camino estamos dando un paso que es histórico y muy, pero muy importante, que lo debemos ir consolidando en el tiempo. Para continuar con la entrevista, me gustaría acá al amigo brasilero que explique, así a grandes rasgos y lo más acotado posible, la forma de trabajo de la policía brasilera. O sea, cabe... medio rápido, una forma de trabajo. Cabe mencionar que la policía brasilera está dividida en policía militar y policía de investigación. La policía militar es quien actúa en la fase preventiva y una vez ocurrido el ilícito actúa la policía de investigación. Esa policía de investigación está militarizada o no, está sindicalizada o no. Nós temos duas polícias no Brasil, como bem disse. Dos policías en el Brasil, como tú dijiste. A militar, que o trabalho dela é fazer o policiamento ostensivo preventivo. Prevención y represión hacia la policía militar. Depois que ocorre o crime, después que el delito ocurre el delito, é a função da Polícia Civil investigar, la policía civil empieza la e investigación encaminhar o procedimento ao judiciário. y encamina a sumar el procedimiento correspondiente al juzgado, al juez. A nossa polícia não é militarizada, a Polícia Civil. La policía civil no está militarizada. A Polícia Civil é sindicalizada. Son sindicalizados. Nós temos sindicatos em todo o território brasileiro. Temos federação e temos uma confederação de policiais civis no Brasil inteiro, que é sediada em Brasília. Está na capital do Brasil, em Brasília. Como é que eu posso dizer assim, ó? E o trabalho sindical da Polícia Civil, ela não é livre. O trabalho da Polícia Civil é livre. Claro que alguns estados têm uns desmandos, tempo a tempo. Em alguns lugares, em alguns estados do Brasil, há desmando, há abuso. Mas aí o sindicato está aí para isso. O sindicato ataca essa. E a confederação também. E é isso que a gente quer. Essa união de todas as polícias. O que queremos é toda a polícia. É que para que não ocorra mais isso. Para que isso não passe mais. Nós temos denunciado quando tem abuso, denunciamos a OIT. Denunciaram abuso à OIT. Isso é importante também, né? Isso é muito importante. Então é isso, praticamente. Que em termos generais é isso. Clavijo, habíamos conversado sobre ciertos puntos en la reunión previa, por supuesto, de la FACIP, de lo que se pretendía de la confederación de acá en adelante. En ese sentido, y como la mejor idea, como la idea consensuada de haberlos elegidos como para presidir pro tempore esta nueva confederación, se había hablado de un programa de acciones a realizar. Un programa de acciones que es el compromiso y es la responsabilidad mayor que les toca en este momento a ustedes, que es la inscripción de este organismo nuevo en los organismos internacionales de derechos humanos
organismos internacionales de trabajo. En ese sentido, ¿cuáles serán los pasos que van a seguir desde acá ejerciendo esa presidencia? Bueno, lo primero es, nos vamos a instalar en la Central Obrera con los asesores jurídicos a nivel internacional. También, lógicamente, que haremos trámite ante la Organización Internacional del Trabajo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ahí comienza el trabajo. No descartamos reuniones con ministerios de trabajo de los países, con los parlamentos o los congresos, como se les llame en cada país, y si es necesario solicitaremos hablar con cada presidente de cada país. Esa es, por lo menos, es medio ambicioso, pero creo que el camino es ese. Claro, uno tiene que trazarse un objetivo y una finalidad superior para poder llegar por lo menos a la mitad de lo que pretende, que ya es excelente. En ese sentido, le preguntaría, ¿no habría alguna posibilidad de comunicarse de la central obrera uruguaya a las centrales obreras argentinas, venezolanas, brasileras, chilenas, peruanas, y comenzar la presión por medio de esas centrales para convencer a esas centrales que el trabajador uniformado es un trabajador más y por lo tanto igual que cualquier otro en toda América Latina? Sí, creo que no me había entendido, fue lo primero que dije, justamente lograr que esas reuniones que se están manteniendo a nivel de Mercosur, sobre todo, entre las centrales, ahí es donde tenemos que presionar, llevar que nuestra central obrera nos ayude a imponer la centralización policial, no imponer, a que se cumpla la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en la resolución 57 es muy clara. En el informe 57 sobre seguridad ciudadana. Entonces tenemos que lograr que se cumpla. Exactamente. Bueno, para finalizar, me gustaría alguna reflexión que quieran hacer en cuanto a la visita de prácticamente la totalidad de la Federación Argentina, que los hemos invadido, hemos venido más de 10, 12 provincias, 12 representaciones, abusando de su hospitalidad. No, al contrario, nosotros estábamos en deuda con Argentina porque fueron los primeros que nos llevaron, y a pesar de que, vamos a ser sinceros, Uruguay y Argentina teníamos rivalidad en el fútbol, en el básquetbol, en la bolita, en lo que sea, y tuvieron la gentileza de invitarnos como prácticamente asesores de nuestra experiencia hacia ustedes, y eso para nosotros no tiene valor. Entonces, por lo tanto, quienes estábamos en deuda éramos nosotros. Por lo tanto, para nosotros, no sé cómo expresarlo, la alegría que tenemos de poder por lo menos haber cumplido en parte teniéndonos acá. Que era un sueño cumplir y casi completado. Bueno, como dicen los amigos chilenos, harto agradecido por habernos recibido, y cabe decir de que es una envidia sana ver la cohesión que tienen junto con la central de trabajadores, la forma en que trabajan, cómo pelean por el compañero, cómo se mueven dentro de todo el territorio, verlos tan unidos, verlos de una manera que nos hace vernos a nosotros dentro de, no sé, de 4 o 5 años, de lograr esos objetivos. Tener, digamos, esa llegada al compañero trabajador es excelente y lo felicitamos, no solamente por eso, sino también por las bondades de su país. Hemos visto que es un país hermoso, muy seguro, muy tranquilo, no es una locura andar por la calle, no necesitas policías en todos lados, y eso denota el buen trabajo prevencional y educacional. Sí, no, pero también quería, para seguir cerrando, expresar que para nosotros también es un orgullo y que no veíamos la hora de que nuestros compañeros brasileños estuvieran en una justa de este tipo, porque
nosotros a Brasil también lo miramos como ustedes, por ser hermanos, como hermanos. Y aparte también nos han sorprendido los hermanos venezolanos, que a pesar de un régimen muy duro que tienen, se animaron a estar acá. Los representantes peruanos, eso para nosotros no tiene valor y va a ser inolvidable para toda la vida este momento que estamos viviendo. Y ese es el momento que estamos viviendo. Y este momento esperamos se vuelva a repetir en Chile, que va a ser el próximo organizador. Es un momento muy bueno y creo que es la oportunidad para que vaya creciendo este bebé que acaba de nacer, o mejor dicho, que ha nacido en Mar del Plata, pero que acaba de recibir su documento, su pasaporte internacional americano, por sobre todas las cosas. Y me permito darles un saludo a toda la gente de Brasil a quien usted representa y a toda la gente de Uruguay a quien usted representa, pasarles, digamos, el amor que podemos llegar a sentir por un compañero uniformado en toda América Latina. Los agradecidos somos nosotros y lo que sí recomendamos a nuestra fuerza policial, sobre todo de Uruguay, es que cuando un policía es herido, la sangre es roja. Entonces todos tenemos el mismo color de sangre, nada más que isso. Verdade. Nós queremos fazer um convite. Passamos no Brasil também um encontro desse, né? A nossa casa está invitando a ser portas abertas, né? Já em Brasília. Está fazendo o Brasil também, que será um prazer receber todos vocês. Será um prazer recebê-los a todos. Nosso país. Com certeza a gente vai reunir todas as federações do Brasil. Se podem reunir todas as federações do Brasil. E a confederação para receber vocês. E a confederação vai receber-nos a todos allá en Brasil. Muchísimas gracias. Bueno, finalizamos entonces la entrevista. Me voy con el corazón lleno de haber conocido tan buena gente y sobre todo sabiendo y expresando que no era como decían nuestros mandos naturales en su momento, son 2 o 3 loquitos. Hemos visto que acá nos hemos juntado un montón de loquitos con unos sueños imposibles, pero que los vamos a hacer posibles a merced de trabajo y perseverancia. Conseguir o objetivo trabalhando. Ha sido un gusto.